que los entornos en los que he escuchado o he mantenido una conversación similar, no solamente para la escritura, sino para todo, cualquier persona que quiere iniciar un proyecto, curiosamente se suele encontrar con más o menos, salvando los problemas exclusivos de la escritura, se encuentra más o menos con los mismos problemas, ¿vale? Así que más o menos voy sin guión, ¿vale? Voy a ir sin guión como siempre. Ya sabéis que a mí, yo aquí vengo y hablo de mi libro, literalmente. Yo voy sin guión. Pero una de las cosas que había pensado es, no voy a decir que esto es un top 10 o nada, pero sí que me gustaría hablar hoy de los problemas más típicos que nos encontramos a la hora de escribir. Y las posibles soluciones que hay a esos problemas, ¿vale? Por ejemplo, de hecho, lo tengo aquí apuntado, que es lo único que tengo apuntado. Voy sin guión, pero es lo único que tengo apuntado. Es como una pequeña titular o como queráis llamarlo, para empezar a hablar, ¿vale? Y es curioso porque son unos cuantos. Entonces, a ver si esto os pasa. Y yo voy a comentar cómo lo he solucionado yo, pero si tenéis algún otro tipo de solución, por favor, feel free. Compartid, comentad y charlemos, hablemos. A ver, importante. Yo quería el Paint. Mi coleguita Paint, tío. Yo no puedo hacer nada sin el Paint. Paint. Pim pam pum, FIFA fu. Ay, ¿eso de qué era? FIFA fu. No me acuerdo. Bueno. Paint. Ahí está mi coleguita Paint. Vale, pues no es un top, ¿vale? Voy a ir diciendo las cosas que me han surgido o las ideas que yo he tenido con respecto a este tema, sin ningún orden aparente, ¿vale? No es que esto sea que el primero que voy a decir es menos o más importante que el último que voy a decir, sino que son simplemente cosas que a mí me pasan. Vale, la primera, y porque es la primera que se me ha venido a la mente, pero creo que puede ser una de las más importantes porque es la queja, entrecomillado, ¿vale? Entrecomillado en el aire para aquellos que me escuchan simplemente sin verme. Hola, gracias también por vuestro apoyo. Voy a poner aquí un 1 por poner un 1, ¿vale? Pero es número 1, el tiempo. ¿Cuándo sacar tiempo? ¿En qué momento me pongo yo a escribir? ¿Cuándo? Dentro de mi día a día, que es tremendamente difícil sacar un minuto incluso para sacar al perro. ¿Cuándo quieres que me ponga yo a escribir, Alejandro? Pues no lo sé. Yo, por fortuna, por suerte, por desgracia, yo ayer precisamente lo comentaba. Y yo tuve la suerte de que a mí me pilló una... ¿Cómo se dice esto, tío? Me pilló una pandemia de por medio. El claustro, como yo lo llamo, ¿vale? Dentro de ese claustro, pues, tuve la suerte de que me metí de lleno en el mundo de la narrativa. Busqué por el tema de dragones y mazmorras, como estuvimos viendo ayer. Y lo guay es que me permitió ese claustro, me permitió el tiempo suficiente para coger un ritmo de escritura, coger una costumbre, coger una... sí, una costumbre, básicamente. De tal hora a tal hora me ponía a escribir. El problema vino, en mi caso particular, mi problema vino cuando salimos de ese encierro y ya volvimos a la rutina y ya pues el trabajo se volvió a ocupar nuestro tiempo, la carrera universitaria, porque compaginar trabajo, carrera, vida personal más escritura es complicado. Yo entiendo que es muy complicado. ¿Qué pasa? La única forma que yo tuve de solventar esto fue hacerme un calendario, un horario. Sí o sí, yo me reservé a la semana una serie de horas en las cuales eran única y exclusivamente para escribir. No había más. Si me lo voy a inventar porque no me acuerdo, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, podía salvar lunes, jueves y sábado, por ejemplo, podía salvar 3 horas. Estas 3 horas eran sí o sí.
Yo no movía ese horario y yo sí, era directamente esas 3 horas ocupadas. ¿Qué pasa? Había sesiones, pues, que esto lo veremos después. Había sesiones que eran muy productivas. Y había otras que eran menos productivas. Y esto pues provocaba, uno de los ejemplos que vamos a hablar después, provocaba desgana. Que también vamos a ver cómo superar esa desgana. Lo tengo que apuntado, por cierto. No, pues mira, me acaba de surgir. Pero bueno, esencialmente este es uno de los mayores problemas. ¿Cómo hago yo para ponerme a escribir después de... cuando termina mi día laboral, termina el trabajo, aquellos que tengan niños, aquellos que tengan personas que dependen de ellos, aquellos que tengan un animal de compañía del que cuidar, o aquellos que simplemente terminan de trabajar tan tremendamente tarde o tan tremendamente temprano que dicen, es que yo ahora, ¿cómo me voy a sentar delante de un ordenador? U otros que dicen que es perfectamente válida esta crítica, es que me paso 8, 10, 12, 14 horas delante de un ordenador trabajando, ¿yo qué ganas tengo ahora de ponerme delante de otro ordenador a quemarme más la vista con una pantalla? ¿Se entiende? Es perfectamente comprensible y creo que es una de las mayores quejas que he escuchado a casi todo el mundo. ¿Cuándo saco yo tiempo para escribir? Lo que puedas. Lo único, ahí mi parte de recomendación es que si puedes sacar 10 minutos a la semana, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, si puedes de alguna forma reservarte ese espacio de tiempo, que se convierta en ese hábito, que sean esos 10 minutos, en esa hora, en esas 2 horas, lo que tú te puedas reservar, que sea sí o sí. ¿Qué pasa? Si tú eres capaz de escribir, esto creo que lo dice Brandon Sanderson y es real. Si tú eres capaz de escribir 100 palabras en 10 minutos, pues si tú lo que quieres es escribir una historia corta de 1000 palabras, pues tendrás en poco tiempo relativo, ¿vale? En 2, 3, 4, 6 semanas o un mes, lo que sea asociado a ese periodo de tiempo, ¿vale? Que no tengo ganas de hacer cuentas porque soy de letras, no soy de matemáticas, pero se me entiende, ¿vale? Pues vas a tener en ese espacio de tiempo la novela terminada. Al menos la primera vuelta. Ya, si le quieres dar más vueltas, le das más vueltas. Y esencialmente es eso. Yo, en mi caso particular, yo como lo hice, pues aproveché el tirón de la pandemia y después aproveché que no tengo vida personal, porque no salgo de mi casa, esta es mi cueva y en mi cueva estoy muy a gusto y yo pues tengo la fortuna de que me pude poner todos los días 2, 3, 4, 5 horas. No tengo problema, yo terminaba de trabajar y era terminar de trabajar, comer un poquito, gimnasio, salir, tomar un poquito el fresco, pop, pop, y sentarse a escribir durante horas y horas y horas y horas. Pero ¿qué pasa? También coincidió con que esto ya es a título personal mío, yo cuando me centro en algo, cuando yo tengo un objetivo y un foco muy claro, yo estoy súper centrado en eso. Y eso tiene un nombre que se me acaba de ir. ¿Cómo era, tío? Creo que se llama hyperfixation o algo de eso. No estoy muy seguro, pero yo tengo muy relativa facilidad para centrarme con una cosa, pero sí que es verdad que cuando hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, me olvido de lo primero para centrarme plenamente en lo segundo. Y así sucesivamente, ¿vale? Eso creo recordar que tiene un nombre, pero no me acuerdo de cuál es. Que eso también lo vamos a ver después, cómo intentar solucionarlo o cómo lo intento solucionar yo. Pero sí, esta suele ser la queja más... El problema, no la queja, sino el problema que más escucho que tiene el personal a la hora de intentar ponerse a escribir. Y es perfectamente válida y comprensible, las cosas como son. Número 2. Uy, eso ha tenido que picar. A ver, voy a probar de nuevo, un segundito. Número 2. Sí, pica. Le voy a bajar la ganancia. Número 2. No. Ahí, hola. Sí, mejor. Vale. Número 2. Parece que estoy haciendo las tomas para grabar un vídeo, tío. ¿Qué tengo yo aquí? Clasiquísimo. El terror de la página en blanco.
esto ocurre. Esto es una realidad como un templo. Yo pensaba que esto era solamente algo que ocurría en la primera página. En la página 0, en la página 1, que tú vas a empezar a escribir la novela. No. Ocurre. Y no poco. A mí me ha llegado a ocurrir. A mí me ha ocurrido en la primera página. Me ocurrió. Cuando empecé a escribir, digo, ¿cómo inicio? Por eso creo que el inicio de mi novela es lo más flojo que hay. En toda la novela, ese inicio que para el que estuviera en el directo de lectura o para el que se haya visto la lectura después, ese inicio de Ferahem subiendo por la ciudad, creo que es lo más flojo que está en toda la novela. Ahora mismo. Y cuando la inicié, más todavía. Pero a pesar de que yo pensaba que solamente era algo que ocurría en el... Ah, vale, que es que estoy estudiando esto. En el primer folio. No. Ocurre cuando estás en mitad de un capítulo. Ocurre cuando estás empezando un capítulo. Que acabas de terminar 10 y vas a empezar otro. Ocurre cuando hay un cambio de acción. Ocurre en montones de sitios. Que es... que no te lo esperas. Y cuando te llega dices tú, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si es en la primera página se entiende, vale, es comprensible porque no estás todavía frío, no estás muy seguro de por dónde van a tirar, porque tienes la grandísima idea, lo que hablamos ayer, ¿no? La grandísima idea de la escena final a la que tú quieres llegar, pero cómo empiezo ese viaje. Se entiende que sea en la primera página difícil, pero en mitad de un capítulo, tío, hostia, eso es jodido, ¿eh? Cuando tú vas a empezar un nuevo folio y a lo mejor precisamente lo que vas a escribir es el cambio de un ritmo súper frenético a algo más taimado, dices tú, hostia, ¿y qué hago yo aquí, tío? Y ya te quedas en blanco, completamente en blanco. Eso jode. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo intento yo solucionar esa página en blanco? Pues, curiosamente la soluciono de la misma forma que el siguiente punto del que vamos a hablar, que es, porque están muy relacionados, que es bloqueo. No es lo mismo creo que no es lo mismo un miedo a la página en blanco que un bloqueo, porque un miedo a la página en blanco es como que ves la página de inicio, ves la página y estás en el inicio, el cursor está parpadeando en el inicio y te paras a pensar, hostia, es que todo esto lo tengo que rellenar ahora de cosas y no tengo ni idea de qué hablar y tengo que llegar hasta el final del folio. Eso para mí, creo, no sé si es la definición correcta, si alguien me tiene que corregir, que se sienta libre y que me corrija y que me diga, boca chancla, eso no es esto, ¿vale? Magnífico. Pero creo que es eso, el miedo a la página en blanco. Pero que no es lo mismo que un bloqueo. Porque un bloqueo es, para mí, es un ejemplo en particular. Algo que me pasó a mí es que estoy escribiendo una escena. Pero, número 3, bloqueo. ¿Vale? Un bloqueo para mí es diferente a una página en blanco, en el sentido de que, como he dicho, la página en blanco es eso, ¿no? Es el miedo a... Sí, es el miedo a que está el cursor en el inicio de la página y ya tienes que rellenar el resto, pero no sabes muy bien de qué hablar. Y el bloqueo es algo que me pasó a mí, por ejemplo, un ejemplo, Alejandro. Vas bien con las palabras hoy, nene. Un ejemplo de bloqueo es una escena que yo tuve que describir de en la primera versión, correcto, esto fue en la primera versión. Yo tuve que escribir una escena en la cual había una emboscada, ¿vale? En esa emboscada daba la casualidad de que los protagonistas terminaban en desventaja en algún momento. Claro, la historia tiene que continuar, porque a todos los efectos
Eso no deja de ser una piedra en el camino, nunca mejor dicho, que les tiene que poner a prueba para pasar, para evolución de personaje, para pasar del punto A al punto B, que también vamos a hablar de eso. Pero claro, yo me quedé diciendo, hostias, es que los he puesto en una situación tremendamente jodida. Pero tremendísimamente jodida. Y además me acuerdo que tenía las figuritas puestas en la mesita y a todos los efectos estaban perdiendo. Y eso era un TPK de la leche. Entonces tuve que darle una vuelta a la narrativa y decir, no sé cómo avanzar. No tengo ni idea de cómo salir de este embrollo. Pues para ambas cosas, para el punto 2 y de la página en blanco y para el bloqueo, la solución que yo tengo, que yo la apliqué, es siempre la misma. Escribe. Es decir, la cosa más tonta, la cosa más absurda, la cosa más ridícula, la solución más poco probable que pueda haber para esa situación, endíñale. Aunque sea algo tipo, y la diosa de la fortuna bajó y se metió por medio y lo salvó. Vale. Escríbelo. Y sigue. La cosa es seguir. La cosa es que esa cosa que te bloquea el paso para pasar del punto A al punto B, que ahora vamos a hablar de eso. Perdón, no voy a decir del punto A al punto B. Para pasar de la escena 1 a la escena 2, porque son dos conceptos diferentes, este bloque de ladrillos lo tienes que pasar de alguna forma. Y va a dar exactamente igual que sea con la definición perfecta que con algo temporal que después vas a poder visitar y vas a poder romper definitivamente. Porque al pasar de aquí vas a poder llegar a una zona en la que te sientes con la suficiente comodidad como para decir, vale, esto no va así, si esto en vez de así lo pongo así, esto me permite tener las herramientas suficientes para este bloqueo terminarlo completamente. No sé si se explica si se entiende lo que estoy intentando explicar. Pero esa es la forma que tengo yo de pasar tanto el bloqueo como el problema de la página en blanco. Y a mí me funciona. ¿Mejor o peor? No lo sé. Pero sí que me siento... Cuando lo he hecho, me he sentido con la suficiente confianza como para decir, vale, no pasa nada, vamos a... Estoy bloqueado, tengo esta escena, vale, pongo un placeholder y continúo. Da igual, exactamente igual, ya volveré, no queda problema. Así que... es guay. Es guay. Vale, dadme un segundito, que aquí... Pero... usted... VTuber, tío. Qué arte. Vale, número 4. Eso ha tenido que picar. Número 4. Joder, pica. Vale, número 4. Sí, justo lo que he dicho antes. Pasar del punto A al punto B. Pasar de A a B. Pongo un ejemplo de esto. En mi novela, los protagonistas... Sí, los protagonistas están en un punto del mapa. Esto es con respecto a la historia o a un desplazamiento o a algo narrativo, ¿vale? Que puede ser en cualquier punto en concreto realmente. Puede ser un bloqueo de que no sabes esencialmente que los personajes están en un punto en concreto de la historia, ya sea narrativo o geográfico, y los tienes que llevar hasta otro punto completamente diferente, ya sea localizado en otro punto del mapa o ya sea localizado en otro punto emocional. Desarrollo de personaje narrativo o desarrollo de localización de historia, ¿vale? Vamos a decir de punto A a punto B. ¿Qué pasa? Si esto que tienen que recorrer es una distancia, por ejemplo, vuelvo a poner mi caso. Buenas tardes. Si yo
lo que tengo que recorrer es una distancia. En mi caso hacen un viaje de un tiempo en concreto, no voy a decir cuánto, pero realizan un viaje para pasar de una ciudad a otra. Tú no puedes dejar que aquí no pase nada, que en esa distancia no pase nada. Pero claro, tampoco puedes hacer un... Bueno, depende. Puedes hacer un cortinilla de estrellas y decir, y misteriosamente 2 semanas después ya estaban en la ciudad, ya llegaron a su ciudad objetivo. Lo puedes hacer, pero eso te va a limitar que la historia tenga que seguir avanzando después de ese periodo de tiempo. En mi caso particular, yo quería centrarme mucho en la evolución de los personajes principales, en su evolución como personaje, como personalidad, características, intencionalidades, bla 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 bla. Entonces para mí era tremendamente importante que aquí en el medio ocurriese algo. ¿Qué pasa? Cuando yo hice el primer borrador, este medio, el segundo acto, que era el segundo acto completo, era muy flojo. Era tremendamente flojo, tanto que pasó que si no lo llego a poner, hubiese dado exactamente lo mismo, porque hubiesen salido del punto A, hubiesen llegado al punto B, y aquí en medio, sin problema, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Yo lo escribí todo, completo. Yo hice, vamos a hacer este desvío de la historia que les va a llevar a otro lugar y van a ocurrir cosas de mayor o menor importancia. Y cuando cuando hice la segunda revisión dije, no, aquí tiene que pasar cosas. Aquí esto le tenemos que dar un poquito de caña. Entonces, para pasar del punto A, lo que hice... Perdón, para que esto tuviera sentido, que pasaran del punto A al punto B, lo que hice fue que pasar por C, que sería el intermedio, fuese obligatorio. ¿Vale? Porque de la primera forma en la que estaba escrito, era algo que podían saltarse perfectamente. Era algo que podían llegar o no, o era algo que, si el lector no lo hubiese leído, daba completa, exacta y absolutamente igual. Entonces, para cuando llega ese momento en el que no sabes cómo pasar narrativamente, o no sabes cómo llenar ese vacío narrativo del punto A al punto B, lo que yo hice... Yo siempre voy a hablar de lo que yo hago, ¿eh? No quiere decir que eso sea la máxima y que eso sea lo más importante ni la norma, ¿vale? Pero lo que yo hice fue que ese pequeño desvío que tienen que tomar de camino, tanto geográfico como narrativo, fuese obligatorio para la historia, fuese pilar medio central de la historia. El medio central lo estoy entrecomillando en el aire, ¿vale? Y a mí me funcionó. Creo que ahora... claro, la cosa está en que esta segunda versión todavía no la ha leído nadie. Pero yo creo que ahora este segundo acto ha pasado a tener mucho más empaque y le está dando muchísima más importancia al resto de la obra. Y mucha más importancia a otras cosas que antes no la tenían. Se vitamina el mundo, se desarrollan ciertos aspectos de la historia que estaban ahí, que estaban en mi mente, porque esa es otra cosa que vamos a hablar, que de hecho lo voy a decir ahora porque no quiero que se me olvide. En el punto 5. Y es la única forma que yo tuve de encontrar... perdón, es la única forma que yo encontré para solucionar este bloqueo de no saber muy bien cómo pasar del punto A al punto B, del primer acto al tercer acto en mi caso. ¿Vale? Pues lo solucioné así, haciendo que el punto C, el desvío, fuese relativamente importante para la historia. Y de hecho, es bastante importante porque da pie a un punto en concreto que se verá más adelante en la segunda y la tercera novela. Es algo guay esto. Y se me acaba de olvidar el punto 5 por no apuntarlo, tío. ¿Cómo era, tío? No lo sé. Bueno, ya vendrá, supongo. ¿Vale? Punto 5. El punto 5 lo tengo yo aquí apuntado como pérdida de motivación o ganas de escribir.
esto ocurre. Y es real. Esto es un problema real como la vida. Que tú estás escribiendo. Hay veces que tienes sesiones de escritura que estás a tope y escribes. ¡Wow! Hoy he escrito 2354 palabras. Cuando ayer lo máximo que escribí fueron 200. ¿Vale? Hay veces que estás así, pero pasa mucho. Y esto es algo que va en relación con el punto del que voy a hablar ahora. Y este punto en concreto se lo he escuchado a mucha gente. Que es que se dan cuenta de la cantidad de tiempo que tienen que invertir para escribir algo. Esto es algo que yo me he dado cuenta o que creo que he llegado a la conclusión. No sé si estoy en lo cierto, no sé si me equivoco en algo, pero escribir no es fácil. Para mí, que yo tengo una mente... Que yo me disperso tremendísimamente rápido. Hay veces que tengo una hiperfijación con algo, y hay veces que soy capaz de estar horas y horas y horas y horas y horas pendiente de algo. Pero también soy consciente de que soy muy fácil de dispersarme y de prestar atención a otras cosas que no son el foco principal de lo que estoy haciendo. Entonces, como por ejemplo que me acaba de pasar ahora, que me está costando retomar el hilo, ¿vale? Vale, ahora te leo porque no quiero perder el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces muchas veces lo que estoy escuchando de la gente es que cuando llegan a un punto y se dan cuenta de que llevan 1, 2, 3, 4 semanas escribiendo y ven que no terminan de escribir porque todavía les queda mucho por escribir, dicen: es que ya no estoy motivado porque llevo haciendo esto mucho tiempo y no lo termino. Escribir no es fácil, a no ser que te llames Brandon Sanderson. Ese no para. Yo no sé si para él es fácil. Sinceramente, no tengo ni idea. Yo no lo he escuchado decir si es fácil o difícil, pero sí que debo decir que para muchos autores noveles con los que yo estoy hablando o con los que yo he escuchado de gente que quiere intentar dedicarse a esto, dicen que escribir es difícil precisamente porque tienes que ser consistente. Porque, claro, una persona coge y dice: un libro de... me lo voy a inventar, ¿vale? 50.000 palabras, 100.000 palabras, 20.000 palabras. Eso lo escribo yo en una tarde. Ponte. No es tan fácil. Escribir palabras aleatorias, vale, escribe 20.000 palabras aleatorias en 20 minutos. Pero escribir cosas con sentido, que tengan una armonía, que tengan un ritmo, que tengan varianza, que tengan un tono, que sean semántica y ortográficamente correctas, que esté todo relacionado y bien encauzado, para mí es difícil. Para mí. Por eso, una de las cosas de las que me siento tremendamente orgulloso es de haber terminado la novela. Es de haber llegado al punto de decir: vale, está bien, vamos para adelante. Porque yo he llegado a perder motivación y ganas de terminar la historia. Sobre todo porque la mía es una historia larga. Son 120 y tantas mil palabras. Son muchísimas palabras, o creo que son muchísimas palabras, no lo sé. Y hubo un punto en el que, precisamente pensando en... Vale, todo esto inició con una idea que yo tengo que va en la 3ª novela. Y todavía no voy ni por la mitad de la primera. Perdí un poquito de motivación. ¿Cómo se le pone solución a esta pérdida de motivación o de ganas de ponerte a escribir porque se te viene encima el hecho de decir: es que no avanzo, o es que avanzo muy poco? Date un tiempo. Respira. No escribas durante 2, 3, 4, 5 días. No dejes que pase más de una semana. O por lo menos yo no dejo que pase más de una semana. ¿Por qué? Porque en mi caso particular,
Yo siempre voy a hablar de mi caso, ¿vale? Yo no quiero decir en ningún momento que esta es la ley. Ya lo he dicho muchas veces, ya no lo digo más. En mi caso particular, yo, como he dicho antes, trabajo mucho por hiperfijación. Yo necesito ese brote de energía. Yo necesito ese chute de sé lo que quiero poner y voy a ponerlo porque tengo perfectamente definido en la cabeza cómo lo quiero poner y lo tengo muy bien delimitado, difuminado y descrito en mi cabeza, y ahora lo vuelco en el papel. 4 días, máximo, para mí. Como pase más de 4 días, lo dejo. Si yo paso el cuarto día y no me siento, aunque sea, escribir un tacatá, 4 o 5 líneas y dejarlo otros 4 o 5 días, lo dejo. Porque ya me ha pasado antes, porque tengo no sé cuántas novelas ahí pendientes de terminar, precisamente por haber dejado pasar más de 1 semana o 2 semanas. Porque mi mente ha encontrado otra cosa en la que fijarse. Básicamente. Entonces, la pérdida de motivación y de ganas, en mi caso, yo creo que es normal. No porque sea escritura o porque sea más o menos experto, sino porque mi experiencia en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, me dicen que la pérdida de ganas y de motivación es tremendamente normal. Tú no puedes estar a tope de power en todo momento. Es imposible, es física y humanamente imposible el estar 100% centrado en un mismo tema durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas seguidas. O 2, 3, 4, 25 días seguidos. Es imposible. Dependiendo de lo que según sea. Pero, por norma general, suele ser imposible, ¿vale? Entonces es normal que esta pérdida de motivación ocurra. Que nadie se sienta mal. Es decir, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he matizado que nadie se sienta mal? Porque a mí me ha llegado a pasar el decir, es que lo que no estoy escribiendo ahora, no lo voy a escribir. Es que me siento mal porque en vez de estar aquí viéndome una serie de televisión o tomándome un café con un colega, yo debería estar escribiendo. Tío, ¿por qué me parece que escribís, pero no aparece nada? No lo entiendo. Veo algo ahí. Bueno. Fuck. Y esto es lo que me pasa. Pierdo el hilo, tío. Que eso, que no es malo perder la motivación y las ganas, ¿vale? Porque me ha pasado muchas veces eso, pensar que estoy con un amigo y decir, debería estar escribiendo en vez de estar aquí tomándome algo, porque ya llevo 4 días de descanso. Este descanso en el cual yo me he obligado a tomarme para volver a retomar con ganas la escritura, ¿vale? Es la única solución que yo le veo a esto. La pérdida de ganas y de motivación es algo normal, es un proceso normal de la mente. No sé cómo funcionará, no soy psicólogo aún, pero creo que esos picos de energía son tremendamente normales. Cuando te veas que no tienes ganas, que prefieres estar viendo un capítulo de 4 horas de tu serie favorita, hazlo. Si tu cuerpo realmente te lo está pidiendo, hazlo. Porque tu cuerpo es sabio. Tu cuerpo sabe cuándo tiene que decirte, nene, te estás colando, nena, para. ¿Vale? Entonces, escuchadle, dadle una pausa a la escritura y creo que después os volverán las ganas con fuerza. Ojalá lo espero, ¿vale? Si mi consejo os sirve, es ese. Vale, con respecto a esto de que no ves cuándo finalizar... ¿Qué está pasando? ¿Cuándo finalizar la novela? ¿Cuándo darla por terminada? ¿Cuándo decir, vale, está lista para intentar publicar? Pues eso va con el punto 6. ¿Vale? Que es decir, está listo. Esta conversación la tuve hace poco con una amiga que se dedica al arte. Y me preguntaba, ¿cuándo decidiste o cuándo te diste cuenta de que tu novela estaba lista, estaba terminada?
Básicamente mi respuesta fue la misma que les voy a dar a vosotros. No considero que esté lista. No lo sé. No sé en qué momento decidí... a ver si lo sé, pero no sé cómo dar por cerrado algo que creo que puedo darle una vuelta, porque yo, al ser mi peor crítico, siempre estoy... Esto lo puedo mejorar. Esto lo puedo decir de otra forma. Aquí le puedo meter más énfasis a tal acción. Lo único que pude hacer fue decir... Le he dado una vuelta. Perdón. Lo han leído mis familiares y amigos. Me lo han dado. Le he dado una vuelta. Lo reescrito casi... Lo he vitaminado con el doble de palabras que había originalmente. Y además, después de eso, le di una segunda vuelta de lectura para pulir ciertas cosas que yo había visto que faltaban o que se podían decir de otra forma. Y cuando llegué al final, dije... Es que ahora estoy con la suficiente confianza en mí mismo, porque en esta segunda vuelta o en esta tercera vuelta he conseguido ciertas habilidades, creo, que me permiten dar al texto más fluidez. ¿Qué pasa si yo vuelvo al principio y le doy otra vueltita? Pues que eso iba a ser un bucle sin final. Eso iba a ser... vale, he escrito la palabra 121.000, que es el fin. Vuelvo al inicio. Prólogo. Vuelvo al inicio. Prólogo. Empiezo a escribir. Llego de nuevo al último capítulo. Imaginemos que he llegado a las 200.000 palabras. Yo creo que cuando llegue otra vez a esas 200.000 palabras, en mi mente va a ocurrir un... Vamos a empezar desde el principio. Sí lo podemos hacer otra vez. Y vas a empezar a iterar. Vas a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca te vas a sentir ni satisfecho, ni a gusto, ni con la comodidad suficiente como para decir, vamos a intentarlo. Y se va a quedar ahí cogiendo polvo. Incluso puede, mientras hablo voy a ir cambiando la música, ¿vale? Incluso puede que llegue el punto en el que digas, la estoy cagando. Porque esto lo he roto, o esto antes estaba mejor explicado, y ahora vas a empezar a... Ahora vas a empezar a darle vueltas y a sentirte con una inseguridad que dices, ¿y yo eso para qué lo voy a publicar? Eso, junto con el síndrome del impostor, que por norma general yo suelo tener, en mi caso no es bueno, sinceramente. Esta hace mucho tiempo que no la pongo. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? Decir... ¡Ay! ¡Oh! Tío, qué agüetas tengo, chavales. ¿Cómo y cuándo decir esto ya está? Cuando tú lo veas. Sinceramente, ten la confianza suficiente en ti, o por lo menos es lo que yo intenté, de decir, he hecho todo lo que está en mis capacidades actuales y he dejado algo con lo que estoy tremendamente contento. Vamos a ponerlo ahí a la gente. ¿A alguien le puede gustar? ¿Por qué no? No, es que no sigue las... Esto ya es tu síndrome del impostor hablando. Hola, soy tu síndrome del impostor. Y que sepas que lo que tú has escrito no está bajo los estándares de la fantasía clásica a la que tú quieres emular. Y que sepas que tienes unos protagonistas que son muy débiles y que son tremendamente clichés. Y que además son personajes que no están bien descritos porque... hay algunas cosas que son referencias dudosas, porque este personaje protagonista que tú has puesto no está bien nivelado con este personaje secundario. Otra vez. No está bien nivelado con este personaje secundario. Entonces, y eso va a ser un no parar. Eso va a ser un no parar. Mi consejo, cuando lo leáis y decidáis que está lo suficientemente bien escrito como para decir, me lo estoy pasando bien, me lo he pasado bien leyendo esto, no solo escribiéndolo, sino leyéndolo, tira para adelante. Pero de todas. Y le voy a quitar, con vuestro permiso, el volumen al móvil, porque ¿qué mierda me llama, tío? Estoy ya cansado de que me llame la gente hasta ahora, tío. Es que no lo entiendo. Pero bueno.
ahí es lo que yo puedo aconsejar para cuando decir que tu novela está lista. Tú vas a ser tu peor crítico siempre. O yo por lo menos soy mi peor crítico. No sé si eso también os pasa a vosotros. Vale, dame un segundito que voy a limpiar. Esto lo quitamos. Perdón por el blanco nuclear. Vale. Pasamos al número 7. El número 7 que tengo yo aquí apuntado. Jojo. Rapidez. Este problema lo he tenido tanto... Soy yo. Claro que sí, guapi. Este problema de rapidez lo he tenido yo tanto en la integridad de la novela como en las partes, en los actos, acto 1, acto 2 y acto 3, como en las escenas, en ciertas escenas que componen esos actos. ¿Me explico? ¿Qué me gusta decir? Me explico. Una de las cosas que precisamente va en relación con este punto 4, de repasar del punto A al punto B, una de las cosas que a mí me pasaba mucho es que yo quería hacerlo todo rápido. Quería hacerlo todo súper dinámico para que la gente no se aburriese, para que intentase la gente hablar y para que intentase la gente pasar de lo más rápidamente posible de una página a otra para intentar engancharlos. Y yo confundía ese enganche a velocidad de lectura. Con lo que muchas veces me pasaba que ciertas escenas, como por ejemplo la primera, en la presentación de Iridia en el capítulo 2, para aquellos que estuvisteis en la lectura, esa presentación de Iridia, que es tranquila, describiendo el bosque, dando la motivación y la explicación del por qué estaba en una parte diferente a donde ella solía cazar, detenerme momentáneamente en su estado emocional y de actitud, del por qué estaba un poquito frustrada, ese momento de tranquilidad en el que ve al ciervo y se toma su tiempo despacio para preparar la flecha, tal y cual. Eso no estaba. Eso no había nada descrito de eso. Era simplemente al principio, si no recuerdo mal, era un momento de describo el amanecer para hacerlo en contraposición al amanecer de Ferahem, ¿vale? Porque mucho es lo que digo siempre, en mi novela hay muchas cosas de dualidad, ¿vale? De dobles sentidos y de dobles puntos de vista. Entonces, los dos primeros capítulos intenté que fueran dos puntos de vista de un mismo día. El primero es el punto de vista de Ferahem y su día a día, y el segundo el de Iridia y su día a día. Entonces, al principio, en la primera versión, el día de Iridia empezaba describiendo, si no recuerdo mal, estaba al lado del río, donde supuestamente empezaba, que después se mueve. Estaban al lado del río, describo el amanecer, describo la calma que hay a su entorno y de repente aparece el ciervo. Ya está. Le pega el flechazo, va detrás de él, se lo carga, pim pam, pum, a la ciudad. Y eso a mí me resultó un poco, cuando yo lo leí, tranquilo, después de que me devolvieran los comentarios. Yo lo leí y digo, es que pasa mucho en muy poco tiempo. Y eso es para una escena. En toda la novela se pasaba mucho tiempo en la... Bueno, mucho tiempo. Se pasaba X tiempo en la primera ciudad, en Armandria. Pasaban ultra, hiper, mega rápido por el viaje central, porque yo quería que llegaran rápido a la otra ciudad. Y después pasaba todo en la otra ciudad, también todo tremendamente rápido. Claro, leyendo eso digo, hostia, es que es verdad. Es que en el viaje es todo súper rápido. Es confuso muchas veces porque
de tal velocidad no se sabe quién está hablando, qué está pasando, en qué momento están. Entonces, aquí uno de los consejos que yo seguí fue de Tito Brandon Sanderson. ¿Qué es lo que decía Tito Brandon Sanderson? ¿O qué es lo que dice? Tómate tu tiempo. No hay prisa. Sobre todo para el principio, ¿no? Que supuestamente es lo que más tiene que enganchar al lector y lo que supuestamente tiene que ser un... esto es la frase que se suele decir casi siempre que te lees un libro, es que me enganchó desde la primera página. Yo estaba tan centrado en esa necesidad, en ese momento de quiero que enganche al lector desde la primera página, que todo lo hice de la misma forma, con el mismo dinamismo y la misma velocidad, sin pararme a pensar. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Pasando por el texto? ¿O cómo solucioné yo eso? En la segunda revisión di información. Sobre todo, que es de lo que yo quería... en lo que yo quería centrar la evolución de mis personajes. Muchísima de la información que yo proporcioné en esos puntos fue de cómo se sentían ellos. Cómo pensaban. Cómo percibían el mundo a su alrededor. Cuando comparten escena, qué era lo que se centraba uno y qué era lo que se centraba la otra. Eso me resultó muy curioso y me dio la libertad de explorar la mentalidad de cada uno de los personajes. Me dio la capacidad de decir, vale, yo sé más o menos cómo es Ferahem, pero, hostia, ¿cómo reaccionaría él ante este momento en concreto que pasa en el episodio, en el capítulo 4? ¿4? 4. Hostia, ¿y cómo reaccionaría Iridia? Entonces, lo que en una primera versión era, ocurre el suceso y se van, ¿vale? No voy a dar más información. En esta segunda vuelta fue mucho más allá, fue mucho más cómo le hizo sentir al elfo, cómo le fue a él, qué pensó, cuál fue su primera reacción a tomar. Y lo mismo pasó cuando Iridia se encuentra de frente con esa situación. Y me resultó súper curioso porque, teniendo en cuenta lo que ya conocía de esos personajes, de cómo era la actitud de Ferahem o de cómo era la actitud de Iridia, fui capaz de profundizar mucho más y de dar una reacción mucho más individualizada a cada uno. Que eso es otro punto del que quiero hablar. Que esto sí me lo voy a apuntar. Voy a poner voces porque no quiero que se me pase, ¿vale? Entonces, así es como yo solucioné la velocidad del texto, ese ritmo desenfrenado. El pararme a pensar y decir, vale, ahora mismo ¿dónde están? Por ejemplo, están en la biblioteca. ¿La biblioteca qué es? Es un entorno tranquilo, silencioso. Un entorno quizás un poquito tenso para que no... Porque la gente tiene miedo de hablar demasiado alto para que no le llamen la atención, ¿vale? Ese tipo de ambiente que es una biblioteca, que creo que todo el mundo sabe cuál es el entorno de una biblioteca, pues me permitió pararme en las descripciones, pararme en hechos que pasaban en las dos plantas de la biblioteca, qué es lo que había arriba, qué es lo que había abajo, qué es lo que pasaba con una serie de visitantes o de estudiantes que estaban en la biblioteca. Todo eso se incorporó después. ¿Qué pasa? Que queda un capítulo grande, rico en detalles, y que aporta no solo información estúpida, como puede ser... Me lo voy a inventar. El símbolo de la Academia Luz del Alba de Armandria, que es un círculo de doble hélice con 7 puntas, grabado en el suelo. Eso es información inútil, que es simplemente para que vosotros tengáis la idea de cómo... Además, grabado en el suelo de mármol. ¿Vale? Es esa idea que evoque la escena, pero después hay información que es posible que sea utilizada en escenas posteriores. No voy a decir cuál, pero es posible. Entonces me permitió jugar con esa información de, hostia, si yo pongo este detallito aquí,
o esta cosita que es un foreshadowing, o esta, ¿vale? Y da la sensación de que te lo has pensado, lo has trabajado y... O por lo menos a mí me da la sensación de que me lo he pensado, de que lo he trabajado. Y de que te da información que aparte de... que se mezclan las dos. Información que simplemente es para que el lector visualice la escena. Y para el más avispado, que cuando llegue el punto en el que esa información se utiliza, diga... ¡Hostia, qué mamón! ¿Vale? Entonces, ¿cómo solventar la rapidez? Repasando el texto, leyéndolo como si fueras un lector, el cual va a tardar un año en leer tu novela. Al menos así lo solucioné yo. Porque yo sé que yo me puedo leer un libro de 600, 700 u 800 páginas, me lo puedo leer en un día. 13, 14, 15 horas. Demostrado queda. Que tenéis el vídeo en mi canal de YouTube. ¿Vale? Pero hay personas, creo, hasta donde yo sé, la gran mayoría de personas, que no tienen ese tiempo. Y no solamente que no se lo lean en un solo día, sino que tardan meses, incluso años en leerse un libro. Cada uno a su ritmo. Las cosas como son. Aquí no venimos a criticar ni aquí venimos a decir nada. Pero si tú le das a esa persona un texto en el cual a lo mejor no lo retoma hasta 2 semanas después y das por sentado que en los siguientes capítulos no tienes que hablar de lo previo, esa persona puede olvidarse de lo que está pasando, de en qué situación está y le cueste trabajo retomar. Tómalo con calma, léetelo como con tu café, con tu tecito calentito al ladito ahí en tu copita grande con tus orejitas de conejo y disfrútalo. Si cuando tú pasen 1-2 horas te has leído 10 capítulos de tu novela, yo creo que tu novela va demasiado rápido. Creo. Entonces por eso yo cogí y en la segunda vuelta me lo tomé con más calma, di mucha más información que yo consideraba que era necesaria. Hay algunos puntos que soy consciente de que la información que doy es demasiada información. Es queriendo. Sobre todo el prólogo, la información, la cantidad de información que tiene el prólogo, la sobresaturación de información que tiene el prólogo, está hecho así queriendo. Ya explicaré por qué. Vale, punto número 8. Voces. Esto es algo que yo particularmente me centré. Esto es un problema mío particular. Esto no se lo he escuchado creo que no se lo he escuchado a nadie. Pero si alguien lo tiene, oye, hacedmelo saber, decidme qué opináis de lo que voy a decir ahora y bienvenido sea. Pero las voces, ¿qué quiero decir con el punto 8? Las voces, que cada personaje sea diferente. Una de las cosas que me pasa a mí cuando yo leo los escritos antiguos que yo hice, mis cortos o mis novelas o los libros que yo hice cuando tenía 15, 16, 20 años, yo leo los diálogos y parece que soy yo el que está hablando. Tienen mi misma forma de hablar, tienen mi misma cadencia, algunas expresiones tremendamente parecidas. Y yo no veía que los personajes tuvieran una voz y una identidad única en base a esa voz. Entonces aquí lo que me centré mucho fue en darle su propia personalidad, en que tuvieran algún tipo de tic, por ejemplo, de escribir un tic, de escribir alguna coletilla, alguna palabra, ¿cómo se dice eso? Anexa, no. Tío, los fillers en inglés. Las palabras de relleno, expresiones, todo, para intentar, incluso movimientos asociados a cuando hablaban. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Ferahem es que creo que se le puede ver la personalidad nerviosa en la forma en la que está descrito el diálogo que él expresa. Aparte de que gesticula mucho, que es demasiado nervioso, porque eso soy consciente de que lo digo explícitamente, pero creo que de la forma de hablar que tiene,
Por ejemplo, en el primer capítulo, cuando se ve, creo que se ve muy claramente en eso, ¿no? Cuando se está disculpando con Marion del por qué ha llegado tarde y demás, creo que en ese trocito, en esa descripción, perdón, en esa interacción que tienen, creo que se ve bastante bien cómo de nervioso puede llegar a ser Ferahem, cómo su mente va más rápido que su boca a la hora de procesar la información, creo. Entonces, Iridia, por ejemplo, es súper vasta, es brutísima. Después, otro personaje, me tuve que poner en su voz y hablar como él para ver cómo de molesto era su voz y cómo hacía sentir a los demás. Ese tipo de cosas me centré muchísimo en esta versión, sobre todo en la segunda, y creo que cada uno, además, creo que lo pregunté. Creo que esto lo pregunté a las personas que lo leyeron. Que si... Lo pregunté explícitamente, que si los diálogos y los personajes eran únicos y diferenciados, y estaban bien diferenciados, o se parecían a mí a la hora de hablar. Porque he leído alguna que otra novela de autor novel, y todos hablan igual. Y eso es lo que yo quería evitar. Vamos, de autor novel, perdón, no, y el Señor del Tiempo. Creo que me pasaba eso también. Que con el Señor del Tiempo yo leía la novela y decía, ¿quién está hablando? No sé quién está hablando. No veo la diferenciación de personajes. Entonces, yo quería hacer esto. No sé si esto os servirá, pero una de las cosas que a mí me gusta hacer es ponerme en la piel de los personajes. Actuar como actuaría Ferahem, actuar como actuaría Trim, como actuaría Ravika, como actuaría cualquiera de ellos. Yo... Me gusta ese teatrillo para conocerlos mejor. Y este va a ser el último punto. Me gustaría llegar al decálogo, oye. Me gustaría llegar al punto número 10. Pero vamos, no sé, vamos a dejarlo aquí porque además ya llevo un rato hablando de este tema. Si os lo estáis pasando bien, yo que me alegro. Vale, y este. No se entiende una mierda. Vale. Punto número 9. Dispersarse. Perder el foco de atención de lo que estás haciendo. No estar centrado. Eso, no sé si esto os ha pasado alguna vez. No solamente en la escritura, sino en cualquier ámbito de la vida. Lo pongo aquí porque a mí es que me ocurre literalmente todos los días, a todas horas. A no ser que esté con una hiperfijación brutal en lo que estoy haciendo, que soy capaz de estar 4, 5, 6 horas seguidas, olvidarme incluso de comer. Pasa poco, pero me olvido de comer. A no ser que esté en ese estado mental, el yo estar una hora centrado en una tarea, yo tengo muchísima facilidad para prestar la atención a la distracción más estúpida. Literal. ¿Vale? Eso creo que tiene un nombre, no me acuerdo. No sé si es ADID o ADHD o... No estoy diciendo que yo tenga ADID, ¿vale? Pero que creo que va muy de la mano. Esa facilidad que tienes de evadirte, de dispersarte, de cambiar el foco de tu atención a otro. E incluso, aunque estés con esa hiperfijación, la nueva distracción se lleva toda tu hiperfijación, ¿vale? Eso a mí me ocurre tremendo. Y cuando estaba escribiendo, una de las cosas que me pasaba era que conforme iba desarrollando la historia, aparecían ideas... A ver cómo lo digo. Conforme iba desarrollando la historia, aparecían ideas que me resultaban mucho más atractivas de desarrollar que lo que estaba escribiendo en ese momento. Sí. Eso es lo que quería decir, ¿vale? Entonces, imaginemos una tontería muy gorda. Hay una situación en la que están los protagonistas en peligro y de repente aparece una cosa, un personaje. Ese personaje a lo mejor es la primera vez que lo voy a poner en la historia. No estoy muy acostumbrado a ese personaje. No sé muy bien cómo se va a comportar. No sé muy bien cómo... Tengo las ideas básicas de cómo quiero que se comporten las primeras interacciones, pero no tengo perfectamente el 100% definido como quizás tengo a los protagonistas principales, ¿vale?
En el momento en el que aparece, mi mente empieza a... ¡boom! Se centra en ese personaje y empieza a describir su historia, describir su pasado, empieza a ver de dónde viene, qué pasaba, por qué salió de viaje, qué relación tenía con sus padres, qué relación tenía con su comunidad, qué es lo que hacía que fuera importante para su pueblo, bla 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 bla. Y empezaba a centrarme demasiado en ese personaje secundario que acababa de aparecer y decía, voy a escribirlo. Y me ponía y perdía a lo mejor 2, 3, 4, 5 días. Cuando retomaba la historia, ¿qué pasaba? ¿Y yo qué quería decir aquí? Eso me pasaba, ¿vale? ¿Cómo conseguí centrarme o mantener lo máximo que podía la atención en lo que estaba escribiendo, en la trama principal de la novela? Que las cosas secundarias ya aparecerían. Pero ¿cómo conseguí eso? Utilizando posits. O posits, o anotaciones, o una nota nueva en el Obsidian, que es donde yo estoy... El próximo día hablaré de Obsidian. De Obsidian y de las herramientas que yo utilizo. Eso, abrí un archivo nuevo y decir, por ejemplo, este personaje, decir 3, 4 tonterías básicas, anotaciones rápidas para poder retomarlo la próxima vez que volviera que revisitara ese personaje y pum, automáticamente centrarse de nuevo en la historia. ¿Por qué? Porque la mente, en mi caso, es muy puñetera. La mente es muy jodida, mi mente, y me lleva por unas ilusiones y unos derroteros y unos pajaritos en la cabeza, que se suele decir, que no son normales. Lo tengo identificado, por fortuna. Sé que la grandilocuencia es... Oye, no es mala. El tú pensar a lo grande no es nada malo. No estoy diciendo que sea malo el que tú quieras hacer una... Por ejemplo, que es lo que yo pensaba. Yo quiero hacer una novela de 250.000 palabras. No es malo. Lo que sí es malo es con qué clase de mierda vas a rellenar esas 250.000 palabras. Porque si te vas a marcar un autor de los típicos que describen hasta la fina hebra que compone todas y cada una de las hojas del árbol milenario que estaba ubicado en el Prado, que antiguamente fue un campo de batalla. Si te vas a parar a eso, vale. Si es tu estilo, chachi, no es mi estilo. Me gustaría que fuese mi estilo y que yo fuera capaz de rellenar esa información tan al detalle, pero no es mi estilo. Mi estilo, creo... A mí me gusta algo mucho más dinámico, mucho más rápido. Tanto que me tengo que parar muchas veces de la rapidez con la que hablo incluso. Entonces, escribir es lo mismo. Lo mismo me pasa con lo grande que quiero hacer la historia, ¿vale? Esto me pasaba mucho con Dragones y Mazmorras, que yo quiero todavía, hacer aventuras súper épicas. Yo quiero hacer que mis jugadores se enfrenten a titanes, a dioses, a criaturas del abismo, a criaturas que reemplazarán al tiburón en sus pesadillas, ¿no? O al kraken, o al pulpo, no me acuerdo lo que era. Ya me lo corregirá el cookie. Pero... la ballena, gracias. ¿Vale? Criaturas que sustituirán a la ballena en tus pesadillas. Ese es mi objetivo. ¿Qué pasa? Te tienes que bajar a lo que puedes controlar. O yo me tengo que bajar a lo que puedo controlar. Porque yo no puedo crear una historia o una aventura basada en los dioses, cuando del panteón de dioses, que no sé cuántos va a tener, no quiero decir 100, pero no sé cuántos va a tener, solamente tengo descritos 6. Sí, 6. Bájate, nene. Baja un poco el tono. Describe algo que puedas controlar. Y da los pasos de forma segura que te lleven a ese destino. Ya después vendrá la grandilocuencia. Pero tú tienes que tener en cuenta, o yo tuve que tener en cuenta, que es mi primerita novela. Es mi primerito día, ¿vale? Y no tenía mucho control de lo que estaba haciendo. Y yo quería contar una historia divertida, dinámica, pim pam pum, que pasaran cosas, que estuvieran bien cerradito todo, que tuviera sus hilillos de principio y fin, que incluso que pudiera funcionar como novela independiente, que no formara parte de una saga.
¿Qué pasa? Por cosas de la historia y demás, resulta que es impepinable que tenga que estar conformada de mínimo 1 o 2 libros más, ¿vale? Máximo 2. Pero lo reduje a eso, algo que yo podía controlar, en lo que me sentía cómodo y que no se me fuera de madre. Para eso, en el momento en el que me dispersaba, como ahora, que he hablado de un montón de cosas, recoge cable, da 2 pasos para atrás y toma impulso en base a lo que puedes controlar. No quieras pegar el salto de 10 metros cuando no eres capaz ni de saltar 20 centímetros a lo alto, ¿vale? Y para eso me vino muy bien las notas de POSIT. Y poco más. Creo que qué pena que no lo haya podido llevar al decálogo, tío. Pero estos son creo, así a bote pronto, los 9 puntos más importantes a los que me he tenido que enfrentar yo de problemas a la hora de escribir la novela. No sé si tenéis alguno vosotros que coincida con esto, si queréis compartir alguno en particular, o si me queréis dar vuestro punto de vista de los que están aquí, que incluso yo he podido decir la tontería más grande del mundo, obviamente. Pero si a vosotros os funciona algo diferente a lo que yo ya he dicho, pues me gustaría saber vuestra opinión. Si me lo queréis dejar en la cajita de comentarios, chache piruleta.